Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Hay momentos en la vida que nos sacuden por dentro, escenas tan duras y tan inesperadas que parecen detener el tiempo. Situaciones que nos hacen preguntarnos cómo pudo romperse algo tan sagrado como el vínculo entre una madre y una hija. Y justo una de esas escenas es la que hoy vamos a recordar, no para juzgar, sino para entender cómo incluso en los instantes más oscuros puede abrirse un camino de restauración que nadie imagina. En una casa grande, silenciosa y llena de lujos, una mujer mayor permanecía de pie cerca de la entrada, con el cuerpo cansado y el rostro marcado por los años. Se llamaba Elena y había llegado hasta ahí con una sola intención: pedir un poco de ayuda, no dinero, no favores imposibles, solo algo sencillo que le permitirá seguir adelante un día más. El frío del piso pulido atravesaba sus zapatos gastados y el vacío en su estómago le recordaba que llevaba demasiado tiempo sin probar alimento. Aún así reunió valor y esperó. Desde lo alto de la escalera apareció su hija, Victoria, impecable, bien arreglada, envuelta en una vida que parecía perfecta desde afuera, pero que estaba llena de dureza por dentro. Su mirada no fue de sorpresa ni de preocupación, fue una mirada distante, como si la presencia de su madre no encajara en el mundo que había construido. La pregunta fue directa, cortante, como si esa visita fuera una molestia imposible de tolerar. Con voz baja, casi temblorosa, Elena explicó por qué estaba allí, pidió algo sencillo, lo que hubiera, un gesto mínimo que le devolviera un poco de dignidad. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue comprensión, fue rechazo. Palabras duras que pesaron más que el cansancio acumulado de los años, palabras que dejaron claro que para su hija, su presencia era una vergüenza que debía desaparecer. En medio de ese intercambio, ocurrió algo que marcaría un antes y un después, un gesto de desprecio que no solo humilló a Elena, sino que dejó al descubierto cuánto se había endurecido el corazón de Victoria. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio, era uno cargado de culpa, de dolor y de una ruptura profunda que parecía imposible de reparar. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento es que nada de lo ocurrido había pasado desapercibido, que incluso cuando creemos estar solos en nuestras decisiones, siempre hay una mirada más grande, una presencia silenciosa que observa, comprende y espera el momento justo para actuar. Y aquí es donde esta historia apenas comienza, porque lo que siguió a ese instante cambiaría para siempre el destino de ambas y revelaría una lección que sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Mientras la puerta se cerraba con un sonido seco, Elena quedó afuera, inmóvil por unos segundos, como si su cuerpo no entendiera todavía lo que acababa de pasar. El ruido del interior de la casa desapareció y fue reemplazado por el silencio de la calle, un silencio frío que pesaba más que cualquier palabra. La mujer respiró hondo, tratando de sostenerse, con el corazón encogido y la mente llena de recuerdos que regresaban sin permiso. Caminó despacio, sin rumbo claro, porque cuando alguien pierde lo único que le quedaba, incluso el camino se vuelve confuso. Cada paso era un esfuerzo, no solo por el cansancio físico, sino por el golpe invisible que acababa de recibir. No era solo hambre, era la sensación de haber sido borrada, de no existir para la persona por la que había entregado su vida entera. Mientras avanzaba por la acera, Elena recordaba otros tiempos, momentos pequeños pero llenos de sentido, cuando su hija era solo una niña y se quedaba dormida entre sus brazos después de un día largo. Recordaba madrugadas de trabajo, manos cansadas, jornadas interminables, todo hecho con una sola idea en la cabeza: que su hija tuviera una vida mejor, distinta, sin las carencias que ella había conocido. Sin darse cuenta, llegó a un parque pequeño, uno de esos lugares que casi nadie mira, escondido entre edificios viejos. Se sentó en una banca húmeda y dejó caer los hombros, como si al fin se permitiera sentir el peso de todo lo vivido. Cerró los ojos y en silencio elevó una súplica sencilla, no de reclamo, sino de cansancio profundo, pidiendo un poco de descanso para su alma. Fue en ese momento, cuando parecía que ya no quedaba nada, que alguien se detuvo frente a ella. No fue un paso brusco ni una voz fuerte,
fue una presencia tranquila, respetuosa, que no imponía miedo ni urgencia. Elena abrió los ojos lentamente y vio a un hombre de apariencia sencilla, con una mirada serena que transmitía algo que ella no sentía desde hacía mucho tiempo: calma. Él pronunció su nombre con suavidad, como si la conociera de toda la vida, y esas palabras bastaron para que su corazón se estremeciera. Nadie la llamaba así desde hacía años. Ella no entendía cómo ese extraño sabía quién era, pero en lugar de temor sintió algo distinto, una sensación de alivio, como si por fin alguien la estuviera viendo de verdad. El hombre le habló con una cercanía que no juzga, con palabras simples que llegaban directo al corazón, y le ofreció algo que iba más allá de lo material, le ofreció acompañarla, no dejarla sola en ese momento tan oscuro. Y aunque la razón le decía que dudara, algo dentro de Elena le indicó que podía confiar. Sin saberlo, ese encuentro marcaría el inicio de un cambio que nadie habría podido imaginar, porque a veces, cuando todo parece perdido, la ayuda llega de la forma más inesperada, justo cuando el corazón está listo para recibirla. Elena dudó solo un instante antes de aceptar la invitación de aquel hombre, no porque sintiera desconfianza, sino porque había pasado demasiado tiempo sin que nadie se ofreciera a ayudarla sin pedir nada a cambio. Aún así, se levantó con cuidado y lo siguió, caminando a su lado por calles tranquilas, como si ese recorrido sencillo fuera, en realidad, un regreso lento a la esperanza que había perdido. Llegaron a un lugar pequeño y cálido, un sitio humilde pero acogedor, donde el aroma de comida recién preparada parecía envolverlo todo. Para Elena, ese olor significaba más que alimento, era una señal de cuidado, de humanidad, de algo que no había sentido en mucho tiempo. El hombre la invitó a sentarse y pidió algo sencillo para ella, sin preguntas incómodas ni miradas de lástima. Cuando el plato llegó, Elena lo miró en silencio, como si temiera que fuera solo una ilusión. Tomó la cuchara con manos temblorosas y dio el primer bocado despacio, sintiendo cómo el calor recorría su cuerpo. No era solo el alimento, era la forma en que ese gesto la hacía sentirse nuevamente una persona, alguien digna de atención y respeto. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. No eran solo por el cansancio o por el hambre acumulada, eran por todo lo que había guardado durante años. El hombre no la interrumpió ni trató de llenar el momento con palabras vacías. Permaneció allí, en silencio, acompañándola, como si entendiera que a veces la presencia es más poderosa que cualquier discurso. Cuando Elena logró calmarse, él habló con una serenidad profunda, recordándole que nada de lo que había vivido había sido ignorado, que cada esfuerzo, cada sacrificio, cada noche difícil había tenido un sentido, aunque ella no lo viera ahora. Sus palabras no sonaban a consuelo fácil, sino a verdad firme, a una certeza que se siente en el corazón. Elena no sabía cómo explicar lo que sentía, pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzó a recomponerse. Salió de aquel lugar distinta, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no se sentía sola cargándolos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, muy lejos de ese pequeño sitio, Victoria comenzaba a experimentar algo que no esperaba. La seguridad que había mostrado horas antes empezó a resquebrajarse, y el silencio de su casa, antes tan cómodo, comenzó a volverse incómodo, casi insoportable. Sin darse cuenta, había abierto una puerta que no podría cerrar tan fácilmente, porque cuando se rompe un vínculo tan profundo, las consecuencias no siempre llegan de inmediato, pero cuando llegan, lo hacen con una fuerza que transforma por completo a quien las enfrenta. Victoria intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Se sentó a la mesa frente a una comida abundante, rodeada de comodidad y silencio, pero algo ya no encajaba. Cada bocado le resultaba pesado, no por el sabor, sino por una sensación extraña que le apretaba el pecho. La casa, tan amplia y elegante, comenzó a sentirse vacía, como si las paredes devolvieran el eco de sus propias palabras. Esa noche le costó descansar. Al cerrar los ojos, imágenes del pasado aparecieron sin aviso, recuerdos que llevaba años evitando.
Se vio a sí misma de niña, enferma en la cama, mientras su madre permanecía a su lado toda la noche, cuidándola con paciencia. Recordó manos cansadas, pero firmes, y una voz suave que siempre encontraba la manera de tranquilizarla. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que solo había sido un mal sueño. Sin embargo, durante el día, esos recuerdos no se fueron. La acompañaron en cada habitación, en cada rincón de la casa. Por momentos, le pareció escuchar un tarareo lejano, una melodía conocida que no sonaba desde hacía décadas. Victoria comenzó a irritarse con facilidad. Perdió la calma por detalles insignificantes y sintió algo que no sabía nombrar, una mezcla de inquietud y vacío. Por primera vez, el éxito y la posición que tanto había cuidado no lograban darle tranquilidad. Todo aquello que había usado para alejarse de su pasado parecía ahora empujarla directamente hacia él. Al caer la tarde, caminó por la casa sin rumbo, intentando escapar de sus propios pensamientos, cuando algo la detuvo en seco. En una de las sillas del comedor, cuidadosamente colocada, estaba una prenda vieja, conocida, imposible de confundir. Su respiración se cortó al instante. Nadie debía tener acceso a eso. Nadie. Se acercó lentamente, con una sensación de incredulidad y temor. Aquello no era un descuido ni una coincidencia. Era un recordatorio, silencioso pero claro, de todo lo que había intentado borrar. En ese instante, comprendió que lo ocurrido con su madre no había terminado en la puerta de aquella casa. Había algo más en marcha, algo que la estaba obligando a mirar de frente lo que había negado durante años. Y aunque todavía no lo sabía, ese sería el comienzo de una confrontación que cambiaría su vida para siempre. Victoria sintió un escalofrío que no tenía explicación. Aquella prenda no debía estar ahí, y sin embargo, lo estaba, colocada con cuidado, como si alguien quisiera que ella la viera sin posibilidad de ignorarla. Llamó al personal de la casa, preguntó una y otra vez, pero todos aseguraron lo mismo, nadie había entrado. Nada había sido movido, todo estaba tal como siempre. Intentó convencerse de que había una respuesta lógica, pero en el fondo sabía que no era así. Esa noche caminó por los pasillos con una sensación constante de ser observada, no con miedo, sino con una incomodidad profunda, como si una verdad largamente ocultada estuviera acercándose. El lujo que antes la hacía sentir segura ahora parecía un escenario demasiado grande para esconderse. Al caer la noche, mientras el silencio lo cubría todo, una presencia llenó la habitación. No fue un ruido ni una sombra, fue una certeza. Victoria giró lentamente y lo vio. Era el mismo hombre que había observado desde la calle el día que su madre fue rechazada. Su expresión no era de reproche, sino de una tristeza tan profunda que desarmaba cualquier defensa. Ella intentó hablar, exigir respuestas, pero las palabras no salían. Cuando él comenzó a hablar, su voz no era fuerte, pero resonaba con una autoridad imposible de ignorar. Le habló de aquello que había despreciado, de un amor que sostuvo su vida cuando no tenía nada, de una entrega que había sido cambiada por apariencia y orgullo. Entonces ocurrió algo que la dejó sin aliento. En un instante, Victoria dejó de estar en su casa. Se vio a través de los ojos de su madre, sintió el cansancio en el cuerpo, las jornadas interminables, la soledad silenciosa. Sintió la espera de llamadas que nunca llegaban y el dolor de ser olvidada por quien más amaba. Cayó al suelo sin fuerzas, comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que había hecho. No era una culpa superficial, era un reconocimiento profundo, una verdad que ya no podía evadir. Entre lágrimas, pronunció palabras que nunca había dicho en serio, palabras de arrepentimiento que nacían desde lo más hondo. La voz del hombre fue firme y compasiva al mismo tiempo. Le advirtió que el tiempo era limitado, que todavía había una oportunidad para reparar lo que había sido roto, pero que debía actuar sin demora. Cuando la presencia desapareció, Victoria quedó sola, temblando, con una sola certeza clara en su mente. No podía seguir huyendo.
Si quería salvar algo de lo que aún quedaba, tenía que ir ahora mismo a buscar a su madre, porque algunas segundas oportunidades no esperan. Victoria no perdió tiempo en pensar ni en justificarse, salió de su casa tal como estaba, con el corazón acelerado y la mente fija en un solo objetivo. El trayecto que antes recorría con indiferencia ahora se sentía distinto. Cada calle despertaba recuerdos que había enterrado, olores, sonidos y escenas de una vida que creyó dejar atrás para siempre. Mientras avanzaba, una inquietud profunda la acompañaba, no era miedo, era urgencia. Comprendió que no se trataba de reparar una imagen ni de aliviar su conciencia. Se trataba de algo mucho más grande, de llegar a tiempo, de no repetir el error de siempre, de no volver a elegir el orgullo por encima del amor. Al llegar al viejo edificio, sus manos temblaron al tocar la puerta. El lugar era sencillo, silencioso, tan distinto a todo lo que ella había construido. Empujó despacio y entró, llamando a su madre con una voz quebrada que apenas reconocía como propia. Cada paso dentro de ese espacio parecía un regreso a quien había sido antes de olvidarse de sí misma. La encontró recostada, débil pero consciente, y por un instante Victoria se quedó inmóvil, abrumada por la realidad que tenía enfrente. Ya no había discursos ni excusas posibles. Se acercó, se arrodilló junto a ella y dejó caer todas las barreras que había levantado durante años. Las palabras salieron entre lágrimas, simples, sinceras, cargadas de una verdad que nunca se había permitido decir. Elena abrió los ojos lentamente y la miró con una ternura que desarmó por completo a su hija. No hubo reproches ni reclamos, solo una mirada llena de amor que parecía decir más que cualquier frase. Ese gesto fue suficiente para quebrar el último muro que quedaba en el corazón de Victoria. En ese pequeño espacio, sin testigos ni apariencias, comenzó algo nuevo. No era un final feliz inmediato ni una solución mágica, era el inicio de un camino distinto, uno que exigía compromiso, humildad y acciones reales. Victoria tomó una decisión clara en ese momento, no volvería a alejarse, no volvería a esconderse. Lo que ocurrió después transformaría no solo sus vidas, sino también el propósito de todo lo que hasta entonces había llamado éxito, porque cuando el amor verdadero vuelve a ocupar su lugar, todo lo demás empieza a reordenarse. Victoria actuó con una determinación que ni ella misma sabía que tenía, levantó a su madre con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento tan frágil, y la envolvió con lo poco que había a su alcance. En silencio, salió del edificio llevando consigo no solo a Elena, sino también todo el peso de los años que había ignorado. El camino de regreso fue distinto, ya no había prisa desordenada, sino una atención profunda en cada detalle. Ajustó el asiento, buscó que el interior del vehículo estuviera cálido y miró a su madre una y otra vez, asegurándose de que estuviera bien. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba en el futuro ni en la apariencia, estaba completamente presente. Al llegar a la casa, el personal quedó inmóvil al verla entrar de ese modo, sin formalidades, sin distancia, sosteniendo a una mujer mayor con una delicadeza que nadie le había conocido. Victoria dio indicaciones claras, sin dureza, sin soberbia, con una autoridad nueva que nacía del cuidado y no del control. Llevó a su madre a la habitación principal, el espacio más cómodo, el más cuidado, y la acomodó con paciencia. Cada gesto era una forma silenciosa de pedir perdón, cada acción una promesa de no volver atrás. Elena observaba todo con calma, no con sorpresa, sino con una serenidad que solo da el amor que no guarda rencor. Victoria permaneció a su lado, preparó algo sencillo para que pudiera tomar, ajustó las luces, se sentó cerca sin prisas. En ese silencio compartido comenzó a surgir algo que había estado ausente durante años, una conexión real, sin máscaras, sin expectativas, solo dos personas reencontrándose. Esa noche, mientras la casa dormía, Victoria comprendió que su vida ya no podía seguir el mismo rumbo. Nada de lo que había construido tendría sentido si no estaba al servicio de ese amor que había despreciado. Y aunque el camino que venía no sería fácil,
por primera vez no le tenía miedo. Porque cuando alguien decide hacerse responsable de sus actos de verdad, no con palabras sino con hechos, empieza una transformación que no se puede detener. Con el amanecer llegó una claridad distinta. Victoria no durmió casi nada, pero no se sentía agotada, se sentía despierta como nunca. Llamó a especialistas, organizó atención constante y permaneció cerca de su madre en todo momento, aprendiendo a escuchar, a esperar, a cuidar sin imponer. Cada decisión que tomaba estaba guiada por una sola intención, que Elena estuviera segura y acompañada. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que parecían enormes. Un poco más de color en el rostro, una conversación más larga, una sonrisa leve que regresaba después de mucho tiempo. Victoria se sorprendía a sí misma disfrutando tareas simples, preparar algo caliente, acomodar una manta, leer en voz baja. Acciones que antes habría considerado irrelevantes ahora tenían un valor inmenso. Entre ellas comenzaron a hablar del pasado, no para reprochar, sino para entender. Victoria reconoció sus errores sin rodeos, habló de la vergüenza que la había guiado, del miedo a no pertenecer, de la forma en que se había perdido intentando encajar. Elena escuchó con atención y respondió con palabras suaves, recordándole que el amor verdadero no se mide por logros ni apariencias. Ese intercambio sanó algo profundo en ambas. Victoria comprendió que la fuerza de su madre nunca estuvo en lo que soportó, sino en lo que nunca dejó de ofrecer. Elena, por su parte, sintió que su entrega no había sido en vano, que todavía había tiempo para compartir, para acompañar, para vivir sin cargas. Mientras la casa se adaptaba a esta nueva realidad, Victoria tomó otra decisión importante. Sabía que no bastaba con reparar en privado lo que había roto en público. Había personas que habían sido testigos de su dureza, de su distancia, de la historia falsa que había sostenido durante años. Y entendió que si de verdad quería cambiar, tendría que hacerlo de frente, sin esconderse, aceptando las consecuencias y diciendo la verdad, aunque eso significara perder comodidades que antes consideraba indispensables. Victoria comenzó a preparar algo que jamás habría imaginado en su vida anterior. Contactó a personas influyentes de su entorno, amistades, conocidos y figuras que durante años habían formado parte de su círculo social, no para presumir ni para aparentar, sino para decir la verdad. No dio explicaciones largas ni buscó quedar bien, simplemente invitó a todos a una reunión especial en su casa. Quienes recibieron la invitación asumieron que se trataba de lo de siempre, una velada elegante, conversaciones ligeras y sonrisas calculadas. Nadie sospechaba que esa noche sería distinta, que el propósito no era entretener, sino enfrentar una historia que había sido ocultada demasiado tiempo. Cuando llegó el día, la casa volvió a llenarse de voces y movimiento, pero Victoria ya no se movía con rigidez ni ansiedad. Caminaba con calma, con una firmeza nueva, consciente de que nada de lo que ocurriera sería más importante que actuar con verdad. Antes de que los invitados tomaran asiento, pasó por la habitación de su madre y le tomó la mano unos segundos, como recordatorio de por qué estaba haciendo todo aquello. Al reunirse todos, Victoria se puso de pie y el ambiente cambió de inmediato. Su tono no fue ligero ni festivo. Habló con claridad, sin rodeos, y comenzó reconociendo que durante años había construido una historia falsa sobre su origen, sobre su familia y sobre sí misma. Cada palabra caía con peso, pero también con una honestidad que desarmaba cualquier juicio superficial. Confesó lo que había hecho, lo que había negado y a quién había dejado atrás. No buscó excusas ni comprensión, solo asumió su responsabilidad. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros incomodidad, pero nadie pudo ignorar la transformación que tenían frente a ellos. Entonces, con un gesto sencillo, presentó a su madre. No como alguien débil ni como una carga, sino como la raíz de todo lo que ella era. Elena entró con paso tranquilo, sosteniendo la mirada en alto, irradiando una dignidad que no dependía del lugar ni de las personas que la observaban.
En ese instante, Victoria entendió que ese acto no era una humillación, era una liberación. Por primera vez, estaba alineando sus palabras con sus acciones. Y aunque no sabía qué consecuencias vendrían después, supo que ya no volvería a vivir escondiéndose de su propia historia. El ambiente quedó en silencio después de esa presentación. Nadie sabía exactamente qué decir, porque no estaban frente a un espectáculo ni a una confesión calculada, estaban frente a algo real. Algunas personas bajaron la mirada, otras permanecieron inmóviles, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Victoria, en cambio, se sentía extrañamente en paz, como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse. No hubo reclamos ni discusiones, solo despedidas breves y miradas que decían más que las palabras. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, Victoria no sintió vacío, sintió alivio. Caminó hasta la habitación de su madre y se sentó a su lado, consciente de que había hecho lo correcto, incluso si eso significaba perder vínculos que nunca fueron auténticos. Con el paso de las semanas, la atención constante y el cuidado empezaron a dar fruto. Elena se fortalecía poco a poco, no solo físicamente, sino en ánimo. Sus conversaciones se llenaron de historias, de recuerdos compartidos y de risas suaves que parecían devolverle años de vida. La casa, antes impecable y distante, comenzó a sentirse viva, habitada por algo más que objetos costosos. Victoria también cambió su rutina. Dejó de lado compromisos innecesarios y empezó a dedicar tiempo a tareas simples, acompañar, escuchar, servir. Descubrió que ese ritmo, lejos de quitarle valor, le devolvía claridad. Empezó a cuestionarse qué significado tenía realmente todo lo que había construido y para quién quería usarlo, de ahora en adelante. Fue en medio de esa reflexión que surgió una idea distinta, una que no buscaba reconocimiento ni aplausos. Victoria comprendió que no bastaba con haber cambiado para su madre, sentía el llamado de hacer algo más amplio, algo que diera sentido a la segunda oportunidad que había recibido. Sin anunciarlo ni convertirlo en un evento, comenzó a abrir espacios dentro de su casa para ayudar a quienes atravesaban situaciones difíciles, personas que, como Elena, habían sido ignoradas o dejadas atrás. Lo que inició como un gesto pequeño empezó a transformarse en algo mucho más grande. Y sin que ella lo notara del todo, ese lugar que antes representaba distancia y orgullo comenzaba a convertirse en un refugio, un sitio donde la dignidad y el cuidado volvían a tener un lugar central. Con el paso del tiempo, lo que Victoria había iniciado casi en silencio comenzó a tomar forma. Personas que necesitaban apoyo encontraron en esa casa un trato distinto, no caridad distante, sino respeto, escucha y una mesa compartida. Elena, ya más fuerte, se convirtió en el corazón de todo aquello, saludaba a cada persona por su nombre, ofrecía palabras sencillas y una atención que hacía sentir a todos vistos. Victoria observaba en silencio muchas veces, aprendiendo. Comprendió que servir no era perder estatus, era recuperar humanidad. Cambió hábitos, simplificó su vida y empezó a involucrarse de verdad, limpiando, organizando, escuchando historias que antes habría evitado. Cada día confirmaba que ese camino, aunque exigente, era el único que le daba paz. Su entorno también comenzó a transformarse. Personas que solo se acercaban por conveniencia dejaron de aparecer y otras, inesperadas, llegaron con ganas genuinas de ayudar. La casa ya no giraba en torno a eventos ni apariencias, giraba en torno a necesidades reales y a soluciones posibles. Elena sonreía al ver a su hija moverse con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, Victoria entendió algo esencial. Todo lo que había buscado durante años en el reconocimiento externo ahora lo encontraba en esos gestos cotidianos. No había aplausos ni titulares, pero sí una satisfacción profunda que no dependía de nadie más. Elena, con la sabiduría que dan los años, le recordó que las segundas oportunidades no llegan para volver a lo mismo,
llegan para construir algo nuevo. Victoria asintió en silencio, sabiendo que esa etapa no era un paréntesis, era su nueva vida. Y aunque el pasado no podía borrarse, cada acción presente estaba escribiendo una historia distinta. Una que ya no se sostenía en el orgullo, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una tarde común, sin anuncios ni preparativos especiales, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras las personas entraban y salían con naturalidad, compartiendo alimentos y conversación, un hombre se formó en silencio, sencillo en su manera de vestir, paciente, observando todo con una calma que llamaba la atención sin imponerse. Victoria lo notó, no por su apariencia, sino por la serenidad que transmitía. Cuando llegó su turno, ella levantó la vista y sintió que el tiempo se detenía por un instante. Esa mirada le resultaba imposible de olvidar. No necesitó explicaciones ni palabras largas para reconocerlo. Era la misma presencia que había marcado el inicio de su cambio, la misma calma que la había enfrentado con la verdad cuando más lo necesitaba. Victoria sirvió con manos firmes, aunque por dentro todo se movía. Elena, a su lado, también lo reconoció y sonrió con una emoción tranquila, como quien entiende sin necesidad de preguntar. Entre ambas, sin decir nada, colocaron el alimento con cuidado, como si ese gesto sencillo tuviera un significado profundo. El hombre agradeció con pocas palabras, palabras simples, pero cargadas de sentido. No hubo discursos ni gestos llamativos. Tomó su lugar, compartió el momento como uno más y, cuando nadie lo esperaba, se fue con la misma discreción con la que había llegado. Al mirar de nuevo, ya no estaba. Victoria y Elena se miraron en silencio, con una certeza compartida que no necesitaba ser explicada. Entendieron que no se trataba de una visita especial, sino de una confirmación. Lo importante no era quién había estado ahí, sino lo que ellas estaban haciendo cada día. Desde ese momento, cada acción cobró un significado más profundo. Cada gesto de cuidado, cada palabra amable, cada esfuerzo por ayudar dejó de ser solo una buena intención y se convirtió en una forma de vivir. Victoria comprendió que la transformación verdadera no busca reconocimiento, solo constancia. Y Elena, con una paz que llenaba el espacio, supo que aquel camino que había sido tan duro finalmente había encontrado sentido, no en lo que se perdió, sino en todo lo que ahora se estaba sembrando. Con el paso de los meses, ese lugar se consolidó como un espacio distinto, no por su tamaño ni por los recursos que tenía, sino por la manera en que cada persona era recibida. No había prisa ni juicios, solo la certeza de que todos merecen ser tratados con respeto. Victoria dejó de ser vista como alguien distante y comenzó a ser reconocida por su coherencia, por estar presente todos los días, sin excusas. Elena se convirtió en una referencia para muchos. Su historia, contada sin dramatismos, inspiraba a quienes creían haber llegado demasiado tarde a cambiar algo en sus vidas. Ella escuchaba con atención, recordándoles que mientras haya aliento, siempre hay oportunidad de reconstruir. Su serenidad era contagiosa, y su manera de acompañar, firme pero compasiva, daba confianza. Victoria observaba todo con gratitud. Comprendió que el verdadero valor de lo que había construido no estaba en lo material, sino en las relaciones que ahora se fortalecían. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. Su satisfacción venía de ver a su madre plena, rodeada de personas que la respetaban y la querían. Un día, mientras cerraban la jornada, Victoria se permitió reflexionar sobre el recorrido. Recordó quién había sido, las decisiones que tomó y el precio que pagó por ellas. Lejos de hundirse en culpa, usó esa memoria como guía para no repetir el mismo error, para mantenerse fiel al camino que había elegido. Entendió que no todas las historias de reconciliación son inmediatas ni perfectas, pero cuando se sostienen con acciones constantes, generan un impacto que va más allá de lo personal. Ese espacio, nacido del dolor y del arrepentimiento, se había transformado en un punto de encuentro, en una oportunidad real para muchos. Y así,
sin grandes anuncios, la vida de ambas se alineó con un propósito que ninguna había planeado, pero que ahora abrazaban con convicción, sabiendo que lo más valioso no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. Con el tiempo, Victoria dejó de medir sus días por agendas y compromisos externos. Aprendió a escuchar el ritmo de las personas que llegaban, a entender que cada historia necesitaba su propio espacio. Ya no buscaba resultados rápidos ni reconocimiento, solo continuidad, presencia y responsabilidad. Esa constancia fue la que dio estabilidad a todo lo que había nacido. Elena, con la sabiduría de quien ha atravesado muchas etapas, acompañaba sin imponerse. Sabía cuándo hablar y cuándo simplemente estar. Para muchos, su presencia era un recordatorio silencioso de que la dignidad no se pierde con las dificultades. Se fortalece cuando alguien la reconoce. Su historia se volvió un faro para quienes habían sido olvidados. Victoria también comprendió algo esencial, que la transformación personal no termina en una decisión. Se renueva cada día. Hubo momentos de cansancio, dudas y miedo, pero ya no retrocedía. Cada vez que flaqueaba, miraba a su madre y recordaba por qué había comenzado todo. Las personas que alguna vez formaron parte de su antiguo círculo quedaron atrás sin conflicto. No hubo enfrentamientos ni explicaciones extensas. Simplemente dejaron de encajar. En su lugar, llegaron vínculos más simples, más honestos, basados en acciones y no en apariencias. En ese proceso, Victoria descubrió una libertad que nunca había conocido. Ya no estaba atrapada por la imagen ni por la opinión ajena. Su vida, por primera vez, tenía coherencia. Lo que pensaba, decía y hacía caminaba en la misma dirección. Y así, sin darse cuenta, dejó de huir de su historia y empezó a honrarla, entendiendo que incluso los errores más grandes pueden convertirse en el inicio de algo valioso cuando se enfrentan con humildad y compromiso. Con el paso del tiempo, la historia de Victoria y Elena dejó de ser solo un episodio de dolor y se convirtió en un testimonio vivo de transformación. No porque todo hubiera sido perfecto después, sino porque ambas eligieron conscientemente un camino distinto. Un camino donde el amor dejó de ser una idea y pasó a ser una práctica diaria, visible en cada decisión. Victoria entendió que el verdadero cambio no está en los gestos grandiosos, sino en la fidelidad a lo correcto cuando nadie está mirando. Aprendió que el éxito más profundo no se mide por lo que se tiene, sino por a quién se cuida, a quién se escucha y a quién se honra. Y Elena, con su paciencia y su fe inquebrantable, confirmó que el amor que se da sin condiciones siempre encuentra la manera de regresar. Esta historia no habla solo de una madre y una hija. Habla de todos nosotros. De las veces que hemos dejado llamadas sin responder, de los vínculos que dimos por sentados, de las personas que estuvieron cuando no teníamos nada y que luego quedaron en segundo plano. Nos invita a preguntarnos si estamos viviendo de forma coherente con lo que decimos valorar. Porque mientras haya tiempo, siempre existe la posibilidad de reparar, de acercarse, de decir lo que no se dijo y de hacer lo que se postergó. No se trata de perfección, se trata de responsabilidad emocional, de humildad y de valentía para mirar de frente nuestras decisiones. Tal vez hoy no sea necesario un acto extremo para comenzar a cambiar. A veces basta con un mensaje, una visita, una conversación honesta. A veces basta con recordar de dónde venimos para entender hacia dónde debemos ir. Y si esta historia resonó contigo, quizás no fue casualidad. Tal vez sea una invitación silenciosa a hacer las paces con tu propia historia y a convertirte, desde hoy, en una versión más consciente y más humana de ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. A veces una sola reflexión puede cambiar una vida entera. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.